Hay un detalle que casi todos estamos ignorando sobre los ángeles caídos. La Biblia casi nunca habla de ellos a detalle, pero existe un libro escrito hace miles de años que habla de estos ángeles y cómo es que han influido en nuestra historia. Este antiguo relato habla de 200 ángeles caídos. Estos ángeles descendieron de los cielos. Los cráteres que ves repartidos por todo el mundo serían su huella. Y sí, existen 190 huellas, 190 cráteres confirmados. Se les conocía como vigilantes, enviados originalmente por Dios. ¿Con qué finalidad? Para proteger a la humanidad. Pero estos ángeles decidieron desafiar la ley divina. Tomaron esposas humanas, se unieron a ellas y entregaron a la humanidad conocimiento prohibido. De esa unión, ángel con humanos, nacieron los Nefilim, gigantes que aún permanecen fosilizados en nuestro mundo. La Biblia los describe como enormes, poderosos, corruptos. Los padres de estos gigantes, que son los ángeles caídos, enseñaron a fabricar armas, a hacer la guerra e incluso a usar cosméticos. Ellos sembraron vanidad y derramamiento de sangre. Los arcángeles, en su momento hablaremos de ellos, informaron de esta corrupción a Dios. Entonces, Él ordenó encadenar a los ángeles caídos y destruir a los Nefilim, a los gigantes. También ordena talar árboles gigantes y obviamente inundar la tierra. Esto es conocido como el reinicio divino, la purificación del mundo. El gran diluvio, narrado en la historia de Noé, es la prueba de todo esto que te estoy contando. Los enormes cráteres que aún encontramos son señales de estos ángeles caídos y la evidencia de los Nefilim fosilizados sigue esparcida en la naturaleza que nos rodea. Y lo que nadie se atreve a decir es que los ángeles caídos son los mismos dioses paganos que adoraban las antiguas culturas. Y la semejanza es inquietante. Los ángeles caídos tienen una sorprendente similitud con los dioses griegos y también con los dioses de otras civilizaciones. La primera gran pista aparece en uno de los libros olvidados en el Mar Muerto. Este es el libro de Enoc. Este texto revela quiénes eran verdaderamente los ángeles mencionados en el Génesis. Cuando se habla de sus descendientes, la historia se vuelve muy perturbadora. Ya dijimos que los vigilantes, aquellos ángeles rebeldes, tuvieron hijos con mujeres humanas. De esa unión nacen los gigantes, los Nefilim. Y aunque no lo creas, es exactamente el mismo patrón que encontramos en la mitología griega, donde los semidioses surgen cuando un dios o una diosa tienen un hijo con un ser humano. La misma secuencia que da origen a los Nefilim. Cuando viajamos a la antigua Sumeria, vemos que esta civilización fue pionera en el uso del cobre y en el uso del bronce. Pero lo que más te intriga es su creencia en los Anunnaki, un grupo de dioses que, según la leyenda, descendieron a la Tierra para enseñar a los humanos cómo construir civilizaciones. Lo asombroso es que estos dioses se parecen demasiado a los ángeles caídos, y la historia se vuelve más extraña. La antigua Sumeria fue fundada alrededor de 4000 años antes de Cristo, justo en la época en que, según los relatos, Caín habría levantado una ciudad. Escucha bien, el libro de Enoc, aunque no está dentro del canon bíblico, narra de esos 200 ángeles que descendieron a la tierra y como poseían secretos profundos del universo, los humanos literalmente creían que era magia. Al revelar este conocimiento y tecnología celestial, la humanidad pudo construir civilizaciones muy avanzadas y conquistadoras. Y lo que era de esperarse, terminaron adorándolos como a dioses. Y ahora todo tiene sentido. La línea entre dioses, ángeles y mitos es mucho más cercana de lo que imaginamos. Y este es el detalle que marca la diferencia. Egipto es la prueba viviente de los ángeles caídos y de los Nefilim. Y muchos lo pasan por alto. La primera dinastía de Egipto es conocida como la Edad de Oro. Fue el tiempo en que los humanos se mezclaban y caminaban con los dioses. Lo increíble es que el mismo Egipto antiguo es evidencia que lo que está escrito en la Biblia es totalmente real. Si tú observas los jeroglíficos egipcios, verás claramente que están plagados de gigantes, criaturas enormes, mucho más grandes que cualquier persona promedio, representadas tanto en la escritura egipcia como en la misma esfinge. Según los arqueólogos, existe una inscripción en ella
llamada Sep Tepi, que se traduce como he estado aquí por primera vez. La pregunta es, ¿quién estuvo aquí primero? Todo apunta al ángel caído. Y si analizas a los dioses egipcios, verás por qué digo que los griegos, los sumerios y los egipcios no eran más que ángeles caídos disfrazados de dioses, narrados desde antiguas culturas. Cuando descendieron y procrearon con mujeres mortales, intentaron presentarse como divinidades, porque querían alterar la creación de Dios. ¿Por qué crees que Dios envió el diluvio? Porque los Nefilim ya existían, gigantes nacidos de esa unión que terminaron devorando incluso a los humanos. En ese tiempo, los ángeles caídos, según el libro de Enoch, enseñaban a los hombres conocimiento celestial, adivinación, hechicería, brujería. ¿De dónde crees que vienen los signos zodiacales? Incluso revelaban cómo quitarle la vida a una persona de un solo golpe. Y según el apócrifo, la línea de Caín fue la que más se mezcló con ellos. Se dice que una descendiente llamada Naama fue la primera mujer en procrear con un ángel caído. Su nombre significa agradable a la vista y era descrita como extraordinariamente hermosa. Si tú lees Génesis 6:1, te das cuenta que los ángeles descendieron mucho antes del tiempo de Noé. Y ya cuando el mal de estos seres llegó a su colmo, es cuando Dios manda recién a Noé para edificar un arca. Los gigantes se habían extendido por toda la tierra y se necesitaba urgentemente un reseteo. Los arqueólogos descubrieron que los bordes de la esfinge están redondeados, lo que solo puede ocurrir si un gran cuerpo de agua cayó sobre él. Y esto otra vez apunta a un diluvio. Por eso tantas civilizaciones y tantas religiones hablan de un diluvio, un gran reseteo, así como la mitología griega con el Deucalión. Además, las pirámides se alinean directamente con el sistema estelar de Orión. Eso demuestra que usaban astrología para diseñarlas, y está claro que las diseñaban con un propósito específico. Son literalmente mágicas. Cada bloque pesa 1 tonelada. No habría forma de que los humanos lo lograran solos. Tuvieron que ser gigantes quienes ayudaron a construirla. Y esto no es casualidad. La primera vez que escuché la historia de Medusa, pensé, ¿qué significa todo esto? Solo sabía que era una mujer capaz de convertir a los hombres en una estatua de piedra tan solo con su mirada. Lo que no sabía es que Medusa fue ultrajada por un dios llamado Poseidón en el templo de Atenea, y allí fue castigada para convertirse en una gorgona, o sea, serpientes en la cabeza y el poder de fosilizar. Y tú te preguntas, ¿por qué estos dioses de la mitología estaban tan obsesionados con las mujeres mortales? La respuesta es clarísima, hermano. Los dioses griegos, los egipcios, los Anunnaki son solo copias. El término original para estos dioses mitológicos son los ángeles caídos. Y antes de que digas que esto no es bíblico, vayamos a Génesis 6 de una vez. Y cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos fueron los hombres de grandes proezas que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ya está establecido. Los ángeles caídos y las mujeres mortales procrearon gigantes, llamados Nefilim, conocidos como titanes en la mitología griega. Zeus era hijo de Cronos, y Cronos era un titán. Titán significa gigante. Los padres de Cronos eran Urano y Gea. Urano representaba el cielo y Gea representaba la tierra. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres unidos daban origen a los gigantes. La mitología griega es en realidad la historia reescrita desde la perspectiva de los ángeles caídos. Por eso abundan figuras como centauros y sátiros, resultado de la mestización, mezcla de ADN humano y animal practicada por ellos. Y si miramos el diluvio de Deucalión, enviado por Zeus para castigar la maldad humana, es un reflejo del diluvio bíblico. Dios castigando la corrupción y salvando a Noé y a su familia en el arca.
Todo es repetición. El momento en que entendí que todas estas deidades son ángeles caídos tratando de engañar a las masas para hacerse pasar por el Altísimo, todo cobró sentido. Así que sí, hermano, literalmente todo encaja. Y lo que estás a punto de ver parece sacado de una película, porque existen 4 ángeles caídos que están encadenados en el río Éufrates, esperando el momento adecuado para ser liberados. Este misterioso evento se revela en Apocalipsis 9:13, del 13 al 15, y diría que es una de las profecías más escalofriantes de la Biblia. En este pasaje, el apóstol Juan describe cómo en la 6ª trompeta, 4 ángeles que habían sido atados en el río Éufrates son liberados para preparar el juicio final. Estos ángeles no eran simples seres, eran ángeles caídos, probablemente algunos de los más poderosos que se rebelaron contra Dios. Entonces, ¿por qué están encadenados y por qué esperan en el río Éufrates? El Éufrates fue una frontera clave en tiempos antiguos. A menudo representaba una línea divisoria entre la civilización y el caos. Al mantener a los ángeles allí, simboliza el control de Dios sobre las fuerzas del caos. Estos ángeles están atados y retenidos por Dios hasta el tiempo señalado del juicio. Son parte del plan de Dios para desatar la destrucción a medida que el mundo se acerca a su fin. Su liberación marca el comienzo de un periodo de pruebas intensificada durante los últimos tiempos. Traen consigo devastación, destrucción, pero es parte del plan supremo de Dios para la justicia y la derrota final del mal. Y estoy convencido de que estoy muy cerca de descubrir el hogar de las verdaderas élites, los que realmente gobiernan la tierra. No hablo de políticos ni multimillonarios, sino de aquellos que están encima de esos políticos. Todo comienza otra vez con el número 200. En el libro de Enoc se cuenta que 200 ángeles caídos descendieron a la tierra. Fueron llamados los vigilantes. Ya sabemos la historia. Bajaron a la tierra, tomaron mujeres humanas, enseñaron conocimiento prohibido y corrompieron a la humanidad. Eso ya lo sabemos. Ahora, escucha esto. Existen entre 195 y 200 países en la tierra. Ni siquiera las Naciones Unidas pueden darte un número exacto. Imagina, 200 ángeles caídos, 200 naciones, un ángel detrás de cada reino humano. Y si realmente cayeron, ¿no habrían dejado alguna huella? Pues, ¿qué crees? Los científicos han identificado entre 195 y 200 cráteres de impacto mayores en la Tierra. Y esto respalda lo que dijimos al inicio del video. Dicen que fueron asteroides, pero piensa, si algo viajara por el vacío y golpea la Tierra, ¿dejarían círculos perfectos como estos cráteres? Son tan simétricos que parecen marcas de algo que descendió directamente. No parecen rocas del espacio, sino tal vez seres del cielo. Y déjame decirte, uno de esos cráteres se conoce literalmente como las puertas del infierno. Un pozo ardiente que nunca ha dejado de quemar. Lo ubicamos en los desiertos de Turkmenistán. Ojo, Turkmenistán tiene varios cráteres, pero el más famoso es el de las puertas del infierno. Por otro lado, Turkmenistán comparte frontera con Kazajistán, que también tiene cráteres. Y Kazajistán tiene una capital llamada Astana, que si tú reorganizas sus letras, forman la palabra Satana. En el corazón de Astana se levanta un edificio muy extraño, el Palacio de la Paz, una pirámide de vidrio de 250 pies, símbolo absoluto del poder universal, el mismo que aparece en el billete de dólar. Y no me vas a creer, hermano, dentro de ese palacio se celebran reuniones religiosas mundiales y casi nadie oye hablar de ellas. Y en la cima del ojo que todo lo ve, en la cámara circular de la pirámide, se reúnen líderes religiosos globales para hablar de paz. Y te preguntas, ¿cuántos asientos hay en este evento? Nada más y nada menos que 200. Así que,
tenemos 200 ángeles caídos, 200 naciones, 200 cráteres y 200 asientos en la cima de una pirámide en la ciudad de Satanás. ¡Qué curioso! ¿Será que los 200 todavía están entre nosotros, disfrazados de portadores de paz, pero ocultos a plena vista? Tal vez acabamos de encontrar su lugar de reunión. Pero, por razones obvias, gente hermosa, recuerden, todo esto es entretenimiento. Y yo solo estoy aquí diciendo cosas que no tienen sentido. Así que sigamos viendo el mundial. O mejor, escuchamos a Bad Bunny. Despierta, hermano.